Hola, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el derecho que tienen los pueblos indígenas, los diferentes colectivos, las rondas campesinas, para aplicar su propio derecho, lo que se conoce como justicia comunal o lo que se conoce como pluralismo jurídico. Voy a compartir pantalla. Este video va a durar aproximadamente unos 20 minutos, espero que no mucho, no mucho más en todo caso. Y voy a contarles un par de cositas. A ver, vamos a hablar sobre el marco normativo de la justicia comunal en el Perú. En primer lugar, bueno, estos son algunos datos sobre qué tipos de conflictos ve la justicia comunal. Ustedes conocen mejor que yo esto, si es que ustedes son ronderos o ronderas, si conocen, forman parte de comunidades campesinas, comunidades nativas, saben qué tipos de conflictos son los que habitualmente se resuelven. La mayoría, por los números que se han podido ver, revisar las actas, en algunos estudios son conflictos patrimoniales, están luego conflictos de índole penal, y hay también un grupo importante de violencia contra la mujer, niños y violencia familiar, sobre todo en justicia de paz, que es lo que encontraron los diversos estudios estadísticos de todos estos tiempos. A ver, ¿cuáles son los problemas que hay? En primer lugar, hay una criminalización grande de la justicia de paz. Los datos que tenemos son un poco antiguos, hasta el 2006, el 94 del 2006, contando una investigación, integrante de rondas campesinas. Vemos que hay 784 denuncias, hubo en ese periodo 784 denuncias contra miembros de comunidades campesinas y nativas y rondas campesinas. La mayoría se concentró en Cajamarca, y que haciendo un cálculo sencillo, podríamos ver que hubo 2.000 personas criminalizadas, y además de eso, claro, si usted no revisa los casos, ve sus situaciones como el caso de Crucero en Puno, en un texto escrito por Jacinto Ticona y por gente de la propia comunidad que fue investigada. Hay situaciones en que a las rondas campesinas, las comunidades campesinas las criminalizan, las investigan por haber resuelto conflictos. Se les denuncia por secuestro, se les denuncia por violación de domicilio, tortura y otros delitos. Se dictan prisiones preventivas, investigaciones, se abren investigaciones, y los ronderos y las ronderas están en una constante situación de vulnerabilidad. Aunque finalmente, después de algunos años, de varios años, la Corte Suprema los absuelva, lo que se ha vivido en ese periodo de criminalización es tremendo, es terrible. Y se abre también este debate, ¿no?, sobre si las rondas campesinas protegen o violan derechos fundamentales. Y claro, evidentemente las rondas campesinas, las comunidades campesinas y nativas están allí para proteger derechos fundamentales. Cuando una comunidad campesina, a través de su ronda, evita una violación, está protegiendo el derecho a la libertad sexual de la víctima. Cuando resuelve las situaciones de paternidad, a quién le corresponde, quién es el padre, el hijo, el padre no quiere reconocer, está protegiendo el interés superior del niño adolescente, el derecho a la identidad del niño, etcétera, derechos fundamentales. Y las rondas campesinas, las comunidades campesinas están protegiendo derechos fundamentales en su actuación. Algunas, en algunas situaciones, se violan derechos fundamentales también, y eso es peligroso, y hay que también denunciarlo. Si es que una comunidad campesina, una ronda campesina viola derechos fundamentales, hay que marcar cierta distancia. Saber que las rondas campesinas, las comunidades campesinas tienen el respaldo constitucional para ejercer funciones jurisdiccionales, sí, pero si es que hay abuso, si es que hay prepotencia, eso no se debe permitir tampoco. Y eso es especialmente común, lamentablemente, en los casos de los derechos de las mujeres, porque en la práctica, en la práctica muchas veces los derechos de las mujeres y de los niños y de las niñas son tenidos menos en cuenta por los diferentes sistemas de justicia. Hay que entender, y esto lo planteo siempre en clase, que los sistemas de justicia, el sistema de justicia tal, con el Poder Judicial, sus miembros del Ministerio Público, y los sistemas de justicia comunales, lo que hacen es proteger y generar un determinado orden jurídico, muchas veces llamado también paz comunal.
En el Código Procesal Civil para el derecho occidental se habla de paz social en justicia. Pero ese orden puede ser un orden injusto y puede ser un orden patriarcal que viola derechos de quienes tienen menos poder. Y entonces, claro, la defensa que nosotros hacemos de la justicia comunal es una defensa que no avala abusos que la justicia comunal pueda cometer contra mujeres o contra cualquier otro colectivo. ¿Tienen derecho a administrar su propia justicia? Sí lo tienen. ¿Dónde está el sustento? En el 149 de la Constitución. El 149 de la Constitución dice, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Hay ahí en el 149 una atribución que no es una novedad en el caso peruano. En el caso peruano se incorporó en la Constitución del 93, pero en el caso colombiano, país vecino, estaba ya en la Constitución del 91, con una redacción similar a la redacción del caso peruano. No idéntica, pero sí similar. Y tenemos también, digamos, la Constitución peruana, la Constitución de Colombia del 91, la Constitución peruana del 93, es una generación de constituciones. En los 2000, fines del año 2000, de la primera década, hubo otra generación de constituciones, del socialismo del siglo XXI, la Constitución ecuatoriana del 2008 y la Constitución boliviana del 2009, procesos constitucionales que fueron complicados, que terminaron con constituciones bastante interesantes, sobre todo para el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas. Fíjense este artículo 171 de la Constitución ecuatoriana. Las autoridades de las comunidades, pueblos y naciones ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Habla del buen vivir, habla del Estado plurinacional en otros artículos, la Constitución ecuatoriana y también la boliviana, que tienen un desarrollo ambas amplio de este asunto. Pero no nos vamos a detener en lo comparado, sino vamos a revisar el marco constitucional. Ya hablamos del 149 de la Constitución, pero no es el único derecho del 149 de la Constitución que protege el derecho a la jurisdicción de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y nativas y de las rondas, sino también el derecho a la identidad cultural o étnica, que está en el artículo 2.19, el derecho de acceso a la justicia que se deriva del derecho al debido proceso en el 139, y también otros derechos relacionados con el rango del convenio 169, la interpretación de los derechos de los pueblos indígenas según el convenio 169 de la OIT. El convenio 169 de la OIT tiene concretamente el artículo 8 y el artículo 9 que permiten hablar de el pluralismo jurídico, de que las comunidades, los pueblos indígenas tengan derecho a administrar su propia justicia. Entonces tenemos el 149 de la Constitución, tenemos el 2.19 de la Constitución, el 139 de la Constitución en su componente acceso a la justicia, tenemos el convenio 169 de la OIT en su artículo 8 y en su artículo 9 como elementos centrales. Pero también hay sentencias del Tribunal Constitucional que han tenido sí, una línea sinuosa en cuanto al reconocimiento de la jurisdicción de las rondas campesinas para poder administrar justicia. Y aquí tenemos el caso Villar, el caso de Celaya Riquelme, el caso Ruiz, Ríos y otros expedientes también, que finalmente reconocen las funciones jurisdiccionales de las rondas campesinas, de las comunidades campesinas, aunque establecen ciertos límites que creo que son incompatibles con lo que establece la Constitución. Y además, claro, además de estas sentencias del Tribunal Constitucional, tenemos también unas normas internacionales de soft law, que es decir, no son vinculantes, pero tienen sí fuerza interpretativa, como la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas o la Declaración Americana de Derechos de Pueblos Indígenas también. Ambos documentos
generan una interpretación a favor de la justicia comunal. Y entonces, claro, tenemos esas normas de índole constitucional y también tenemos normas de índole legal. Esas normas de índole legal están relacionadas a lo que la ley dice. Y algunos de los conflictos entre rondas campesinas, comunidades nativas, pueblos indígenas y el sistema de justicia estatal, por un lado, tienen que ver con cuáles son los límites. Y el Código Penal, en su artículo 18, establece de manera general o reconoce que existen estos límites y le da competencia a la justicia comunal para los casos que el 149 le atribuye. Entonces tenemos este artículo 18 del Código Procesal Penal que establece que los jueces penales serán competentes, no son competentes, perdón, los jueces penales no son competentes para reconocer aquellos casos que le corresponden a las comunidades campesinas, rondas, comunidades nativas, pueblos indígenas, por atribución del 149. Es decir, hay aquí deslinde de competencias. No se sabe cuál es la de frontera, pero sí se sabe que lo que le corresponde a las comunidades, le corresponde a las comunidades y los jueces penales no son competentes para eso. Hay también una norma que no es una norma de rango legal, sino una norma de, bueno, sino que es un elemento diferente del ordenamiento jurídico, que es el acuerdo plenario. El acuerdo plenario tiene su fundamento jurídico en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una reunión de jueces supremos, de jueces supremos y jueces de otros niveles, para uniformizar la jurisprudencia, ante casos, situaciones en los que hayan interpretaciones contradictorias de los derechos, de los derechos, de interpretaciones contradictorias de las normas. Entonces, en el caso de las rondas campesinas, hubo ese asunto, se llevó el 149 de la Constitución, porque acuérdense que el 149 dice que las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las rondas. Es decir, no te dice que las rondas solas, y en lugares como Cajamarca, las rondas campesinas están solas, sin comunidades campesinas, sin comunidades nativas. Entonces, el acuerdo plenario se preguntó, bueno, las rondas campesinas que no tienen comunidades campesinas también tienen las funciones jurisdiccionales, y lo que dijeron los jueces fue que sí, que efectivamente sí tienen las rondas campesinas autónomas funciones jurisdiccionales y que las pueden administrar. Entró el acuerdo plenario 001-2009 al debate sobre cuáles son los límites de derechos fundamentales, entró el debate sobre las competencias, entró a varios debates que son importantes para conocer que son importantes para establecer aquí algunos parámetros para el ejercicio de la justicia común. Además hay diferentes sentencias de la Corte Suprema, diferentes sentencias de las Cortes Superiores, que hablan también de la justicia comunal. Esto lo voy a pasar rapidito. Este es el acuerdo plenario también, de los que ya hemos hablado rápidamente, con los otros temas que les había mencionado que se tocan. Y lo que tenemos finalmente es que hay una necesidad concreta, bueno, hay un asunto concreto de que hay un derecho concreto de la justicia comunal para poder administrar justicia. Hay un derecho concreto de la justicia comunal establecido en diferentes fuentes normativas y que le permite a las rondas campesinas, comunidades nativas, pueblos indígenas administrar justicia. La próxima vez que ustedes les pregunten si las comunidades campesinas, nativas, comunidades nativas, pueblos indígenas, rondas campesinas pueden administrar justicia, ejercen jurisdicción, ustedes les van a decir que sí, porque hay una serie de normas en el ordenamiento peruano que respaldan precisamente esa afirmación. Bueno, hasta ahí llegamos en este punto, en este video de 15 minutos.